Bueno, entonces ustedes tienen que decirle que entendido, o sea, están de acuerdo con la grabación. Bueno, entonces, a ver, vamos a comenzar entonces pónganle cuidado a esto. Entonces estoy diciendo lo siguiente, recuerden que la mayor parte de las áreas en el ICFES tienen aproximadamente 50 preguntas, 45, 50, 55, ¿cierto? Ustedes deben saber eso, ¿cierto? Eso lo tienen ustedes ahí en el libro, lo van a mirar, está actualizado en el libro que ustedes les enviaron por PDF, ¿sí? Y resulta que haciendo cuentas, en el ICFES tenemos un número mágico. Yo lo llamo mágico porque es el número 2. ¿Adivinen a qué se refiere el número 2? Recuerden que el número 2 se refiere al tiempo que tenemos por pregunta. O sea que en otras palabras, el ICFES le da a uno, ¿cierto? Le da a uno un tiempo de un poquito más de 2 minutos con 3 segundos más o menos para responder cada pregunta. Más o menos eso es lo que nosotros tenemos en el ICFES. Y por eso matemáticas, en mi comentario es el siguiente, jóvenes, rápidamente. Y mi comentario es que en matemáticas, ustedes, por favor, jóvenes, van a siempre a estar muy pendientes de ese número. ¿Por qué? Porque si ustedes le preguntan a los estudiantes que se han presentado ya al ICFES y obviamente lo han contestado a conciencia, ¿cierto? Los estudiantes lo han contestado a conciencia, le van a decir a ustedes Y algo. Manuela también. Y es que la prueba de matemáticas es una prueba muy larga. A veces se les acaba el tiempo y no les alcanza el tiempo para resolver la prueba de matemáticas. Recuerden que matemáticas va en la mañana y va en la tarde, ¿listo? Jóvenes. Entonces matemáticas va en la mañana y va en la tarde, recuerden. Y ciencias naturales también va en la mañana y va en la tarde. Está distribuida la mitad de las preguntas en la mañana, la Entonces mitad ya de las después. preguntas en la tarde. Bueno, pido a la persona que tiene abierto el micrófono, por favor, cerrarlo. Bueno, entonces, jóvenes, pónganle cuidado a esto. Entonces, continuemos. Entonces, a ver, entonces resulta que en el ICFES vamos a encontrar, ojo, pónganle cuidado a esto. Vamos a encontrar preguntas textuales. O sea, ¿qué significa preguntas textuales? Donde hay un componente textual, ¿cierto? Que obedece a una comprensión lectora, jóvenes, ¿sí? Entonces, en el libro vamos a encontrar eso. Vamos a encontrar una comprensión lectora. eh, Vamos a encontrar una Profe, comprensión lectora. permiso. María José Giraldo, ¿puede apagar el micrófono, por favor? Es que hace que no se escuche bien lo que dice el profe. Espérate un El profe momentico. puede silenciarla. El profesor tiene que poner donde está ella un guión, tres Sí, punticos en azul y un guión silenciar. sí, yo voy a silenciarla, perfecto. Ya voy a silenciarla, correcto. Ya voy a silenciarla. Ok, listo. Perfecto, entonces continuemos. Entonces pónganle cuidado a esto, jóvenes. Entonces, estoy hablando de que la dificultad en el examen del ICFES son las preguntas comunicativas, o sea, son las preguntas de comprensión lectora, ¿listo? Les voy a colocar ya un ejemplo para que vayamos en vivo y en directo a una pregunta tomada, copiada de años pasados del ICFES, y ya vamos a comenzar a trabajar el libro de Luján, ¿sí? Entonces vamos a trabajar rápidamente una pregunta de matemáticas, donde ustedes se van a dar cuenta que el componente textual, o sea, el componente de comprensión de lectura es fundamental a la hora de resolver una pregunta, sobre todo las preguntas de mayor nivel de complejidad. Bueno, acá ya la voy a ubicar para que ustedes por favor la miren. Y entonces vamos a analizarla y vamos entonces, yo les voy a enseñar una estrategia, ¿sí? Para tener en cuenta, ojalá, en la solución de esas preguntas. Bueno, entonces, a ver, pónganle cuidado a esto. Resulta que en el ICFES, ustedes deben saber que en muchas de las preguntas, la respuesta A, la respuesta B, la respuesta C y la respuesta D son verdaderas, jóvenes. ¿Listo? Entonces, la respuesta B, C o D son verdaderas. ¿Cuál yo respondo? A ver, por decir algo, Kevin Andrés. Si la A, la B, la C y la D son verdaderas, ¿cuál yo respondo entonces? Kevin, hola. O Carolina. Hola, Carolina. Carolina López. Hola, profe. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Bien. Bien, profe. Bueno, Carolina, ponle cuidado a esto. Entonces, en el ICFES tiene ¿Qué pasa, profe? el ICFES tiene una particularidad, tiene varias particularidades. Una de ellas es que las respuestas pueden suceder que la A, la B, la C y la D, todas sean verdaderas, o dos sean verdaderas, o tres, ¿cierto? Entonces, Carolina, si yo te pregunto, entonces, ¿cuál responderías si la A, la B, la C y la D son verdaderas? ¿Cuál responderías?
Es una pregunta muy sencilla de responder, tal vez, ¿cierto? Sí, señor. Pero, o ¿Cuál sea, es? la respondo de esto. No, no ponle cuidado. No, estoy haciendo la siguiente pregunta. Que el ICFES tiene una particularidad y es que normalmente las pruebas que uno responde o hace en el colegio, normalmente, no siempre, solamente hay una respuesta verdadera y las demás son falsas, ¿cierto? Pero el ICFES, en gran parte de las preguntas, las 4 opciones son verdaderas muchas veces, o las 3, o 2 incluso, ¿cierto? Y es muy raro que tenga una opción únicamente verdadera. ¿Cuál responderías tú, Carolina? Porque eso obedece a la primera pregunta que yo debo hacer a un texto. Ah, Preguntarme, bueno, profe, yo, pues, o sea, dependería de la situación o de lo que me estén preguntando. Pues yo eso, haría, correcto, esa es la respuesta. Entonces, la primera pregunta al texto, lo primero que yo tengo que identificar en el ICFES es qué es lo que el autor de la pregunta o qué es lo que el ICFES quiere que yo le conteste. ¿Listo? Eso es lo primero que yo debo identificar en el texto. ¿Qué es lo que el autor quiere que yo le conteste? ¿Listo? Bueno, vamos a leer esta pregunta, una pregunta de matemáticas que fue catalogada en el ICFES como de ítem difícil, jóvenes. Esta pregunta de matemáticas fue catalogada en el ICFES como ítem difícil. Y queda uno sorprendido por la pregunta, porque la pregunta hace alusión a los números primos. Ustedes saben que es un número primo, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Por ejemplo, el 9 es primo, ¿sí o no? No, No, para No. nada, ¿cierto? No, señor. ¿Por qué no es primo el 9? Porque 3 por 3 es 9. Porque es divisible por el número 3. ¿Y qué es un número primo? Aquel número que solamente es divisible por sí mismo y por el número ¿qué? Uno. 1, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, yo le voy a pedir le voy a pedir a Samuel Elías que por favor lea esta pregunta tomada del ICFES de años pasados. Samuel, hola. La floristería La Orquídea vende rosas en racimos de 4 y cartuchos en racimos de 6. Después del Día del Amor y la Amistad, efectuando el inventario, se dieron cuenta que habían vendido el triple de cartuchos de esas rosas. ¿Qué de rosas? Pero aún les... De rosas, ¿cierto? Pero aún les quedaba 30 artículos entre cartuchos y rosas, los cuales los venderán a la mitad del precio con respecto al día anterior. Cartuchos 2.000 y las rosas 1.000 pesos. Al contar el dinero de las ventas del Día del Amor y la Amistad, se dieron cuenta que los ingresos netos fueron de 140.000 pesos, el cual corresponde al doble del dinero invertido. El total de flores que compró la floristería fue de 70. Ok, entonces lee la pregunta número 10, ahora sí. Los artículos que no fueron vendidos el Día del Amor y la Amistad, después de ser contados, arrojaron 2 números primos mayores que 11. ¿Cuál es el mayor de ellos? Perfecto, muchas gracias. ¿Cuál es la respuesta inmediata? Ya me imagino que ya la sabes. ¿Sí o no? Eh, sí, supongo que 11. Ah, Ah, no, espérate. Pero ¿estás seguro? Podemos rifar aquí, podemos apostar un dineral, a ver si es cierto. 19. 19, ¿seguro? Total y absolutamente. Bueno, muy bien, pónganle cuidado Profe, a yo esto. que 17. Ok, 17. perfecto, muy bien, pónganle cuidado a esto. Resulta que esta pregunta, si ustedes notan, ¿qué le pasó al compañero o qué ha pasado acá? Que uno se tarda bastante leyéndola o no, ¿cierto? Y que notan también en la pregunta que tiene bastante información, ¿sí o no? Tiene mucha información. Tiene mucha información. O sea que yo me puedo tardar fácilmente en la pregunta de matemáticas en el ICFES en leerla y tardarme harto leyéndola. O sea que no me va a quedar mucho tiempo para resolverla, ¿cierto? Es muy importante tener claro eso. Por eso es que es muy importante la pregunta que yo le hice a la compañera de si teníamos las respuestas verdaderas, ¿cuál responder? Ella dijo, pues la que me pregunta la pregunta, digámoslo así o no. Acá en la pregunta número 10, ¿qué dice? Los artículos que no fueron vendidos. Paremos ahí. Si nosotros miramos ahí, eso se llama una información literal, jóvenes. Ojo, es importante que ustedes sepan eso, porque a mí me gusta, o sea, yo enseño las matemáticas, pero contextualizada al ICFES, y el ICFES le metió mucha lectura a esto. Si hablamos de algo literal, es una información que está en el texto. Por favor, busquen la información, los artículos que no fueron vendidos. ¿Dónde están?
¿Dónde está esa Está en información? negrilla, Está en tercera negrilla, línea. quedaron Quinta. 30 artículos. entre 30 artículos. ¿Había cartuchos y necesidad de saber la otra información para esta pregunta? ¿Hay necesidad? No. No. O sea que la pregunta, ojo, el ICFES no hizo esa negrilla, sería el colmo, ¿no? Sería el colmo del descaro que el ICFES me colocara en negrilla y ya casi la respuesta, ¿o no? Acá dice negrilla, pero aún les quedaba, ¿qué? 30 artículos. O sea que los artículos que no fueron vendidos fueron 30. Y arrojaron dos números primos mayores que 11. ¿Por qué dos números? Porque uno representa rosas y el otro representa ¿qué? Racimos, ¿no? Los cartuchos. Los cartuchos. Ojo, ahora tú hablas de racimos. Ojo, en una floristería uno pide un racimo de flores. ¿Qué sinónimo podemos utilizar en una floristería, jóvenes? Un ramo. Un ramo, correcto. O sea que la floristería no vende una rosa, ni vende un cartucho, ni vende dos cartuchos, ni vende dos rosas. ¿Qué vende? ¿Paquetes o ramos de qué? De rosas. De rosas. ¿Cuántas rosas? Por paquete. Guay, Allá. dice que 4. 4. O sea que ellos venden ahí dice que cuatro. paquetes de 4 rosas y paquetes de 6 ¿qué? Cartuchos. Cartuchos. Muy bien. O sea que de una. Entonces ya tengo claro, miren, pónganle cuidado, entonces ya tengo que son 30. Y arrojan dos números primos mayores que 11. ¿Cuáles números primos mayores que 11? Al sumarlos dan 30. 17 y 13. 13 y 17 y 17.13. ¿Cuál es el mayor Sí. de ellos? 17. 17. Muy bien, felicitaciones a los que contestaron 17. Perfecto. Gracias, profe. Muy bien, correcto, felicitaciones. Ey, Entonces pónganle cuidado, jóvenes. A ver, entonces pónganle cuidado. Bueno, recuerden algo, cualquier duda que tengan los compañeros que están acá en el TREIVES presentes, por favor. Recuerden que esta clase está grabando para que ustedes la puedan mirar después de nuevo con calma, ¿cierto? Pero también, cualquier duda, tengan toda la confianza conmigo. Recuerden que mi nombre es Jorge Cardoso, Jorge, profesor Jorge. Y me pueden preguntar cualquier duda que tenga, ¿listo? ¿Quedó claro la explicación? Profe, una pregunta. Claro que sí. El 19 y el 11 no son también primos y también suman 30. Correcto, pero ahí hay una condición, mayores que 11. Entonces, correcto, el 19 también podría ser respuesta, pero ahí dice muy claro, arrojaron dos números primos mayores que 11. O sea que no puedo tomar el 11. Tengo que tomar un número mayor que 11. Entonces, la única posibilidad, no hay más. Si ustedes miran, no existen dos números primos mayores que 11 que al sumarse de 30, a excepción del 13 y el ¿qué? Y el 17. ¿Listo? ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Perfecto, no, con gusto. Bueno, entonces póngale cuidado a esto. Entonces nosotros hemos trabajado acá. Miren lo interesante de esta pregunta. Nosotros hemos trabajado acá la competencia comunicativa. ¿Qué vamos a hacer acá en este curso? ¿Qué voy a hacer y qué estoy haciendo ya con ustedes? Recuerden que en el ICFES hay preguntas muy básicas, muy simples, que son muy poquitas, casi de respuesta inmediata, pero hay que tener cuidado con las respuestas inmediatas. Recuerden, jóvenes, que las respuestas muy obvias son las que son altamente sospechosas de que tienen alguna trampa. Bueno, el ICFES tiene tres tipos de preguntas, tres tipos de nivel de complejidad que ellos han dicho muchas veces. 1, nivel básico. 2, nivel medio, que son gran parte de las preguntas. Y 3, el nivel que llaman ellos de nivel complejo o de alta complejidad, ¿cierto? ¿Yo qué voy a hacer con ustedes? ¿O qué estamos haciendo acá? Yo ya les estoy mostrando las preguntas entre comillas. Esta es considerada de nivel de alta complejidad. Ustedes la ven muy difícil. ¿La vieron muy difícil? Pues, Tenías que profe, Bueno, mientras nos explicaban. No para nada. Ajá. Pone cuidado, pero una cosa interesante, ¿o no? Lo que ustedes dijeron al principio, profesor, es que a mí no me va muy bien en matemáticas. ¿Qué pasa en este tipo de preguntas? Que una persona que no así le haya ido no muy bien en matemáticas en el colegio, puede resolver una pregunta de esta. Estoy seguro que sí. Si hacen una cosa fundamental, leer, ¿o no? Si yo leo con profundidad, si yo leo con ganas, ¿cierto? Si yo voy con una mente ganadora a destrozar ese examen de ICFES, a ganarlo, ¿lo voy a ganar o no? Es importantísimo esto, y esto no es hablarles carreta ni nada de eso, no, es algo real, ¿cierto? Las preguntas del ICFES son muy trabajables siempre y cuando yo vaya con la mentalidad de lectura, de una lectura profunda, una lectura bien hecha, una lectura obviamente rápida, no tan despacio. Bueno,
Ok, entonces pónganle cuidado a esto. Entonces, ya aquí yo le acabo de mostrar el enfoque que el ICFES da a ese examen. Bueno, voy a mostrarles, entonces voy a mostrarles para no dejar esto cojo, para no dejar esto incompleto, porque yo necesito que ustedes entiendan muy bien la herramienta que yo voy a utilizar en el ICFES. Yo necesito que ustedes entiendan muy bien la herramienta que yo voy a utilizar en el ICFES. ¿Por qué? Porque como yo les voy a dictar dos áreas, matemáticas y física, yo les voy a mostrar cuáles son las herramientas que yo voy a utilizar para trabajar con ustedes esta prueba. Entonces, y las voy a mostrar ya, y ya les voy a, para que clarifiquemos esto, porque en física vamos a utilizarla a fondo, esas herramientas. No tiene sentido ponerme yo a darles de nuevo el bachillerato, porque el ICFES no es bachillerato, el ICFES es competencia comunicativa, es la evaluación de lo que ustedes han aprendido en bachillerato, obviamente, ¿cierto? Pero desde un contexto comunicativo, o sea, un contexto lector. Bueno, entonces pónganle cuidado a esto. Voy a mostrar una diapositiva acá, la estoy mostrando, voy a agrandarla rápidamente. Porque después yo necesito que entiendan muy bien esto que está acá. Entonces resulta y acontece, jóvenes, que yo voy a utilizar un método que no es mío. Yo lo he tomado de gente muy dura, de lingüista muy duro, para poder resolver las preguntas del ICFES de una manera pero sobre todo muy tranquila y sobre todo muy segura. Jóvenes, fundamentalmente yo voy a utilizar este método, el método de las dos preguntas al texto. Entonces, el método de las dos preguntas al texto. Le voy a explicar rápidamente para luego ir a las preguntas de matemáticas del ICFES, las del libro del colegio, que tiene un compendio muy espectacular de preguntas de años pasados. Recuerdo que estamos trabajando sobre el banco de preguntas del ICFES, ¿sí? Preguntas que han salido en años pasados y que algunas se repiten, no muchas, pero sí algunas poquitas se repiten incluso igualitas. Bueno, entonces el método de las dos preguntas es este, rápidamente se los explico. Cuando yo leo un texto, siempre la mente, de una manera consciente o inconsciente, hace preguntas al texto. ¿Qué preguntas normalmente uno hace? Muchas, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué, el para qué, etcétera, etcétera. Pero hay, jóvenes, hay una pregunta, hay dos preguntas fundamentales que vamos a hacer siempre, y les voy a pedir a ustedes que las hagan siempre cuando resolvamos de ahora en adelante. Lo vamos a ver durante 8 días trabajando matemáticas y física. Las dos preguntas que vamos a responder siempre son las siguientes. Primera pregunta, ahí está. ¿Qué es lo que el autor de la pregunta quiere que yo haga? O sea, ¿qué es lo que el autor quiere que yo le conteste? Y para eso nos vamos a apoyar en algo que ustedes ya conocen, que se llaman los niveles de lectura. ¿A qué me refiero con esto? Jóvenes, la pregunta que hicimos de matemáticas era una pregunta literal. ¿Por qué era una pregunta literal? Porque la información estaba directamente en el texto. ¿Sí vieron ustedes que decía que les quedaban 30 artículos? Esa pregunta se llama en el ICFES literal. Allá está, usted no tiene que hacer nada, simplemente ir, ubicar la información y resolver la pregunta. Pero hay preguntas como la de parafraseo. Miren allá donde dice, por favor, miren acá en esta diapositiva, donde dice nivel de paráfrasis. ¿Qué es parafrasear? Decir lo mismo con diferentes, ¿qué? Palabras. Entonces, es muy importante, jóvenes, ¿por qué? Porque el ICFES se hace complicado cuando yo le contesto lo que ellos no quieren. Si yo tengo 4 respuestas verdaderas y yo contesto una, así sea verdadera, pero no obedece a lo que me pregunta el texto, pues obviamente me va a ir mal. Entonces, la primera pregunta del texto es, ¿qué es lo que el autor quiere que yo le conteste? Entonces hay literal, parafraseo e inferencias. Ya vamos a mirarlas en matemáticas, ya vamos a mirarlas. Literal, parafraseo e inferencias. Y la segunda pregunta del texto dice, por favor mírenla ya, dice, en realidad entiendo la información que me dan. Es muy importante esa pregunta también. Yo tengo que limpiar los textos para poder entender muy bien qué es lo que me dicen. Jóvenes, muchas veces el ICFES está muy bien elaborado. Y el ICFES da toda la información, toda, el 100% de la información la dan ahí para que usted pueda resolverla sin tener que pensar mucho, sin tener que saber demasiado. Vamos a una pregunta rápidamente. Vamos a aplicar este método rápidamente. A ver, vamos a trabajar esta pregunta que está acá. Es una pregunta que no es de matemáticas, pero ya vamos a trabajar una pregunta de matemáticas. Ya trabajamos una incluso.
esta pregunta. Bueno, yo le voy a pedir el favor a Salomé Toro, ¿sí está en clase? Hola, profe. Hola, Salomé, ¿qué más? Bueno, tú con la voz bien bonita, modulada, por favor, ¿puedes leer esta pregunta tomada del ICFES para hacer el ejemplo de las dos preguntas al texto? Claro. La tradición ontológica ha enfrentado siempre dos concepciones de la realidad, como lo son la permanencia y el movimiento. En el diálogo del sofista de Platón se plantea que en primer momento lo siguiente: decir que todo se mueve identifica al ser con el movimiento. Decir lo contrario es identificarlo con la inmovilidad y el reposo. Esto quiere decir que A, el ser es móvil y por lo tanto la realidad está en continuo cambio. B, el ser es mutable y por ello la realidad se desarrolla constantemente. C, el ser tiene como manifestaciones la dinámica y lo estático. D, el ser es inmóvil, por lo cual la realidad es estática. Ok, muy bien. Gracias, Salomé. Salomé, ¿ya tienes la respuesta? ¿Imposible o no? No, todavía no tengo No, la respuesta. no, uno no puede decir la A, la B, la C ahí alegremente, pues a perder el examen del ICFES, ¿cierto? ¿Y qué notaste aquí, Salomé? Que hay una información o no, ¿cierto? Y hay una lectura que no es tan cortica, ¿cierto, Salomé? Ajá. Correcto. Bueno, muy bien. Entonces vamos a preguntarnos, vamos a hacernos las dos preguntas al texto. ¿Qué es lo que el autor quiere que yo conteste? Las cuatro respuestas, la A, la B, la C y la D, son verdaderas en esta pregunta. La A, la B, la C y la D son verdaderas. Entonces, vamos a preguntarnos, ¿qué es lo que el autor quiere que yo le conteste para saber cuál es la respuesta que yo debo contestar? Y vamos a preguntarnos la segunda pregunta al texto. Vamos a limpiar el texto y decir, mire, lo que pasa es que aquí dice esto y no dice nada más. Tómense 40 segundos para resolver esto. La respuesta, por favor, me la dan por micrófono para no, lo que pasa es que ustedes saben que cuando uno está virtualmente, el abrir muchas cosas hace el equipo que se vuelva más lento. Entonces, me pueden responder por micrófono. ¿Cuál respuesta es? Ya por ahí escucho una respuesta. Soy Patricio Wolf, creo que tengo la respuesta. Dímela, claro que sí. Yo creo que es la C. La C, muy bien. Sí. Patrick. Sí, dime. Porque aquí hablan de dos concepciones, la permanencia y el movimiento. Y yo creo que es la que tiene más sustento y justificación, por así decirlo. Ajá, muy bien, perfecto. Bueno, la C. ¿Quiénes tienen otra? Muy bien, Patrick. Muy bien. Yo también. ¿Quién más tiene otra respuesta diferente a la C? ¿O todos La tienen la B. C? La B, muy bien. La B también. Ok. Profe, yo creía que era la A. La A, muy bien. ¿Cuál otra respuesta? Nadie vota por la D. Yo me voy más por la A, la verdad. Ok. Bueno, entonces Yo opino que es la A también. Ok, vamos a hacer... Eso que es la A. Oh, muy bien, perfecto. Los demás, ¿quiénes faltan? Yo pienso que es la C también. Yo también pienso que me es voy la por la A. C. Pienso que es la A. Ok, bueno, muy bien. Entonces pónganle cuidado. El análisis que hizo Patrick, voy a hacerlo. Vamos a verificar si es cierto. Si es la C o la A o la B o la D puede ser. Vamos entonces a hacer el análisis con el método que yo les planteo. Primera pregunta al texto. ¿Qué es lo que el autor quiere? Al final dice la pregunta algo. Dice, ¿esto quiere decir qué? Entonces, si ustedes miran ahí y ubican eso, se dan cuenta que ahí dice, ¿esto quiere decir qué? ¿Qué significa eso? Lea todo lo anterior y dígalo con diferentes ¿qué? Palabras. Mire lo que le está pidiendo. Parafrasee la información que le acabo de dar. Diga lo mismo con diferentes palabras. Mire la pregunta. O sea que yo tengo que decir lo mismo que acaba de decir ahí en la pregunta, pero con diferentes palabras. Vamos a hacer el análisis. Entonces, vamos a coger oración por oración rápidamente y vamos a limpiarla. Primera oración. La tradición ontológica ha enfrentado siempre dos concepciones de la realidad como lo son la permanencia y el movimiento. Una sola palabra. ¿De quién se habla? Rápidamente. Una sola palabra. La realidad. La ¿De tradición ontología? de la ontología. Muy bien. De la ontología. Eso es filosofía, ¿cierto? Correcto, sí. O sea, este ejemplo lo coloco para mostrarles en matemáticas más adelante cómo se aplica. Entonces se habla de la ontología.
puede que yo no entienda nada de qué es ontología. Ontología. Puede que no, yo no sepa nada, pero más adelante me va a decir qué es ontología, cuando habla del ser. Mire lo que dice aquí más adelante, el ser. O sea que la ontología estudia el qué. El ser. Entonces, ¿qué dice la ontología? Que hay dos concepciones. Coloco una flecha para arriba, ¿sí la ven? ¿Qué concepciones hay? Permanencia. ¿Qué concepciones hay? Permanencia y ¿qué otra? Movimiento. Movimiento. Que son contrarias o no. Claro. Lo que callas porque permanece se ya queda así quieto. Correcto. Movimiento, O sea que en la primera oración, cuando yo limpio todo, llego a 3 palabras. Ontología, o permanencia, o ¿qué? movimiento. O movimiento. Sigamos leyendo. ¿Qué estoy haciendo? Limpiando el texto. Eso es lo que yo quiero que ustedes practiquen fuertemente, limpiar textos. Segunda oración. En el diálogo El sofista de Platón se plantea en un primer momento lo siguiente. Por favor, miren acá en el tablero lo que voy a hacer. Miren lo que voy a hacer. Dice, decir que todo se mueve, mire lo que estoy haciendo. Decir que todo se mueve identifica al ser, o sea, la ontología, ¿con quién? Con el movimiento. Decir lo contrario es identificarlo con la inmovilidad y el qué. Reposo. Y el reposo. O sea que la segunda oración volvió a decir lo mismo que la qué. Que la permanencia, ¿no? Que la primera. Correcto. La primera oración volvió a decir lo mismo que la primera. ¿Sí ve que dijo lo mismo? La primera oración dijo lo mismo que la primera oración. Dijo lo mismo. ¿Sí ven? ¿Sí ven lo redundante que es el lenguaje? O sea que la primera oración dijo lo mismo que la primera. ¿Y qué fue lo que dijo la primera? Que la ontología tenía 2 concepciones, la permanencia o el qué. O el movimiento. Solamente que hay una nueva información en la segunda oración. Que hay una obra muy importante de un filósofo. ¿Cuál? ¿El sofista de qué? Platón. De Platón. Jóvenes, entonces pónganle cuidado, miren, pónganle cuidado. Conclusión, primera oración ¿de qué habla? De la ontología. ¿Qué dice? Que tiene 2 concepciones, permanencia o qué? O movimiento. Segunda oración, ¿qué dice? Lo mismo que la ontología, el estudio del qué? Del ser. Del ser, según Que tiene, Platón, ¿no? que tiene 2 concepciones, también permanencia o movimiento, y acude a un principio de autoridad. Un señor muy famoso, muy duro en filosofía. ¿Quién? Platón. Muy bien. En otras palabras, eso es lo que quería decirnos nosotros, Patrick, cuando respondió la respuesta C. Si miramos la A, el ser es móvil y por lo tanto la realidad está en continuo cambio, ¿qué le falta a esa respuesta? Profe, ya haciéndole, escuchando lo que usted dijo, profe, yo no creo que ya es la me inclina por la C. Porque solamente, Porque o sea, la realidad, ahí no están tratando como la realidad, sino sobre el ser. La A es cierta, pero es incompleta, ¿o no? Sí, señor, porque La A no... es cierta, la A es cierta. Sí, ahí dice eso, que el ser es móvil. Mire, acá dice que el ser es móvil. ¿Pero qué le falta? La permanencia. Sí, la permanencia. Si miran el B, el ser es mutable y por ello la realidad se desarrolla constantemente. ¿Qué le falta? La permanencia. Miremos la D. los términos principales, ¿no? Correcto. Miremos la D. Muy bien, perfecto. La D. El ser es inmóvil, por lo cual la realidad es estática. ¿Qué le falta a la D? El movimiento. El movimiento. ¿Y cuál es la respuesta completa? El parafraseo completo. La El C. ser tiene como manifestaciones la dinámica y lo qué. Y lo estático. Listo. Entonces, jóvenes, ¿por qué yo me tomo la molestia de trabajar esto desde otra área? ¿Por qué? Porque yo necesito muy buenos lectores, jóvenes. Yo necesito muy buenos lectores en matemáticas y necesito también muy buenos lectores en física para poder sacar adelante, obviamente, el examen del ICFES. ¿Listo? Entonces, quedó claro. Entonces, la primera pregunta del texto, ¿qué es lo que el autor quiere que yo le conteste? ¿Qué es lo que él quiere que yo diga? Segunda pregunta del texto, limpio el texto y averiguo qué información me están dando. Entonces recuerden esa limpieza del texto, siempre es importante. Lo que dijo la compañera, palabras ¿qué? Claves. Es muy importante esa limpieza, y no solamente para matemáticas, no solamente para física, para todo, sociales, lo que sea. ¿Listo? Bueno, jóvenes, entonces vamos, ¿alguna pregunta acerca de esta solución? Obviamente,
Obviamente que esta herramienta la aplicaré en las preguntas donde yo no estoy seguro de qué. Pues de la respuesta o no, ¿cierto? Yo aplico este método antes del examen del ICFES, lo aplico 100.000 veces, lo aplico las veces que pueda, que sean necesarias. ¿Para qué? Para fortalecer obviamente mi comprensión lectora. Bueno, listo, jóvenes. Entonces, ok, entonces vamos entonces a... yo estoy acá dedicando esta clase a las herramientas que vamos a utilizar. Vamos a tener mucho tiempo, suficiente tiempo, bastante tiempo vamos a tener nosotros para trabajar estas preguntas, toda una semana. Entonces, bueno, voy entonces a, voy hoy a, bueno, ya voy a borrar acá. Ya voy a borrar, listo. Bueno, acá en esta pregunta, acá en este material, recuerden que esta primera parte de matemáticas que está haciendo el profesor Jorge, dando las herramientas. Bueno, vamos entonces, voy a mostrarles ahora ahora, de una vez la voy a relacionar con lo que vamos a ver en la tarde, pero quiero de una vez mostrar la herramienta. ¿Por qué? Porque yo muestro la herramienta, espero que ojalá quede bien entendida, porque más adelante, ya después lo que vamos a hacer es aplicarla, y aplicarla cualquier cantidad de veces. Bueno, yo tengo acá una pregunta tomada también de ICFES, de los cuadernillos que le mostré de años pasados. Y esta pregunta es de física. ¿Listo? Es de física. Resulta y acontece que en el ICFES muchas de las preguntas que salen, muchas no tienen o no exigen que yo aplique una fórmula. En el colegio normalmente se enseña la física y está muy bien enseñada, obviamente, así se debe enseñar, con muchas fórmulas, con muchos desarrollos matemáticos, pero el ICFES se votó por otro enfoque, que es lo que hace que la prueba se vuelva complicada. Pero cuando ustedes entiendan cómo es el truco o cómo es que se debe abordar esto, se van a dar cuenta que las cosas se van a facilitar mucho. Entonces les voy a enseñar la siguiente herramienta que se llama la herramienta conceptual. Conceptual. Bueno, entonces yo le voy a pedir el favor a, a Miguel Arturo. Hola Miguel Arturo. Miguel Arturo. Señor. ¿Puede leer esta pregunta de física, por favor? Sí, señor. Perdón los loros. Si deja libre sobre un plano inclinado sin fricción un bloque de masa m, ver figura, si asumimos la gravedad como 10 metros sobre segundos al cuadrado, el valor que puede tomar la aceleración del bloque hasta antes de llegar al piso es, leo las opciones. Sí, por favor. A, 10 metros sobre segundos al cuadrado. C, 12 metros sobre segundos al cuadrado. B, 2 metros sobre segundos al cuadrado. O D, 0. Ok, ¿cuál es la respuesta entonces, Miguel? ¿Imposible o no? ¿Toca analizarla o no? ¿Listo? Pues yo pensaría que la C o Ajá. la de 2. Ok, muy bien, pero vamos a analizarla, porque ojo, ¿qué acabo yo de decirles a ustedes? Que ahora voy a mostrarle la herramienta conceptual, porque ya después nos vamos a dedicar a ir tema por tema en matemáticas, tema por tema en física, ¿cierto? Ahorita estamos en la clase de matemáticas y vamos a ir desarrollando los contenidos, pero me interesa importantísimo, como se dice, dejar las reglas claras de juego. Entonces, la herramienta que vamos a trabajar se llama la herramienta conceptual. Listo. ¿Qué es conceptualizar? Relacionar conceptos. Bueno, tómense un minuto o un poco menos, 40 segundos, y leen la pregunta, le ponen lógica, le ponen la herramienta conceptual y me dan la respuesta.
¿Puedo responder? Sí, claro. Yo también. Abren el micrófono, por favor. Sí, correcto. Dime. Yo Diría que la respuesta es la A. Ah, muy bien, la yo gravedad. también pienso lo mismo. Perfecto. Profe, yo Pero- estoy entre la A o la D. ¿La A o la D? Dime. Sí. Yo estoy entre la A o la C. ¿Por qué? La C. Porque cuando no hay fricción, creo que se acelera, creo que es más rápido, ¿no? Si no Cuando no estoy hay mal. muy bien, sí, cuando no hay fricción. Profe, yo digo que entre la A y la Digo lo D mismo. también. Entonces creo que Ok. es la A. Estoy entre la A y la C. Si no estoy mal, es la C. Yo digo que es la A porque la gravedad no cambia. Ajá, Yo perfecto. digo, Yo me yo voy digo por que, la C. yo digo que es la A porque si nos damos cuenta, el cuadradito va cayendo, ¿no? Entonces la única fuerza que está ejerciendo sobre él es la fuerza de gravedad, por ende la aceleración sería de 10 metros por segundo. Al cuadrado. Correcto, tú estás haciendo muy bien. Tú estás haciendo lo que llama conceptualizar. Relacionar conceptos, ¿qué? Cercanos. Muy bien. ¿Quién más tiene otra respuesta? Nadie tiene la B. Profesor, señor. Considero que puede ser la C, Sí. porque el movimiento, al no tener fricción, se asemeja mucho a una caída libre, y como el objeto tiene una masa, va aumentando su aceleración. Perfecto. Sí, profe, yo también tenía esa teoría. Así era como, pues le Pero no expliqué. se supone que la caída libre va en curva. O sea, No. tendría. No necesariamente, o sea, es una caída. Pero, o sea, Es diagonal. bueno, es que no sé, o sea, no hay como otro valor que lo añada o una fuerza así que Ajá. diga que Es eso la va a gravedad. cambiar. Entonces Sí. tendría que ser la A, pues digo yo. Sí, la única Pero- respuesta lógica sería la A. No hay otra. Pero es que están hablando de la fricción también. Te están No, o tratando sea, la fricción y cuando no hay fricción aumenta la velocidad del Entonces yo objeto al diría que es bajar. la A o la C. Soy más por la C. Ajá. Porque pues plan. Entonces diría que es la, no sé si. Ok, perfecto. ¿Alguien quiere más aportar algo, algún argumento o de pronto que tenga la respuesta B? Alguien puede de pronto decir, no, a mí no me gusta ninguna de las que han dicho. Yo digo que la B por esta razón, obviamente, no porque le guste, ¿no? ¿Alguno tiene la respuesta B? Yo creo que ya alguien dijo, pues dio la clave que era lo de que el objeto tiene una masa propia, ¿cierto? Sí, O sea correcto. que de una manera u otra va a acelerar de todas maneras. O Perfecto. sea, la gravedad afecta sobre él, pero su masa va a hacer que acelere todavía más. Correcto, Entonces muy por eso yo bien. me voy con la C. Perfecto. Entonces pónganle cuidado. Entonces, lo que ustedes acaban de hacer, miren lo que acaba de hacer la mente de cada uno de ustedes, relacionar conceptos cercanos. Ustedes dijeron, es que si no hay fricción el cuerpo se mueve más rápido, ¿no? Lo que sí es que hay una respuesta que inmediatamente es imposible, es absurda, porque dice ahí se deja libre. Bueno, empecemos a hacer la lectura, a ver. Recuerden que cuando yo voy leyendo, yo tengo que ser un lector detective. ¿Qué significa un lector detective? Un lector detective es aquel que está, entre comillas, siempre ubicando las pistas que están ocultas. Cuando la pregunta dice se deja libre, paremos ahí. ¿A qué se refiere en física con que se deja libre? ¿Qué vale cero cuando uno deja libre un cuerpo? A la deriva, no, como algo a la deriva, no. Correcto. Estamos en... Básicamente pusieron el bloque en la rampa y lo dejaron ahí quieto, no empujaron ni nada. Sí. A ver, ubiquémonos acá. ¿Qué conceptos hay acá en esta situación? Está el concepto de distancia. ¿Cuál otro concepto? Gravedad, fricción. Gravedad, Aceleración, velocidad, aceleración, gravedad. ¿Cierto? Peso. Gravedad, peso. Ok. A ver. Cuando un físico, cuando un doctor como nosotros, como yo, dice se deja libre, ¿qué está diciendo? Que una de esas cosas que yo acabo de escribir vale cero. ¿Quién? El cuerpo. No. ¿Qué es lo contrario a no dejar libre? Si yo cojo y lanzo, Alterarlo. si yo lanzo un cuerpo, no es lo mismo que dejarlo libre. Cuando yo lo lanzo, no es dejarlo libre. O sea, Sería sí, la velocidad. Ajá, muy bien. O sea que cuando el cuerpo dice se deja libre, se refiere a que La la velocidad de cero. velocidad inicial es ¿cuánto? 0. Cero. Cuando yo coloco B0 o BO, ¿qué significa en física? ¿Velocidad qué? Inicial. Inicial. Entonces, jóvenes, ojo, ¿qué les dije yo a ustedes al principio? Que la comunicación es fundamental para las preguntas del ICFES. Entonces, cuando yo digo se deja libre, significa que el cuerpo parte con velocidad inicial igual a ¿qué? A cero. ¿Listo? Eso es lo que dice un doctor. Un doctor no dice un cuerpo parte con velocidad inicial igual a cero, no dice se deja libre. Dijo lo mismo, ¿o no? Sigamos leyendo.
sobre un plano inclinado sin fricción. Paremos ahí. Cuando dice sin fricción, ¿a qué se refiere? Que el cuerpo inevitablemente, ¿qué va a hacer? Si no hay fricción, inevitablemente, ¿qué hace el cuerpo? ¿Se va a qué? Va a caer. Se va a mover. Y si se mueve, ¿qué le pasa ahora a la velocidad? Si el cuerpo se mueve, ya la velocidad no es cero, ya no es cero. Si tenía velocidad cero y ahora no tiene velocidad cero, ¿qué hubo entonces? Un cambio de velocidad. ¿Y cómo se le llama el cambio de velocidad, jóvenes? Aceleración. Eso, o sea que el cuerpo se aceleró. O sea que en otras palabras, la aceleración jamás va a tener ¿qué valor? Cero. O sea que ¿cuál respuesta es absurda inmediatamente? El cero. Entonces, esta respuesta es absurda. El que contesta cero está diciendo que el cuerpo se queda quieto. Y es imposible. El cuerpo empieza a ganar ¿qué? Velocidad. O sea que en otras palabras está ¿qué? Acelerando. Recuerde que ganar velocidad, ¿qué es? Acelerar. Y perder velocidad, ¿qué es? Desacelerar. O sea, ganar velocidad es aceleración positiva, perder velocidad es aceleración negativa. Negativa, muy bien. Si ve que entonces la respuesta D es absurda. Sigamos leyendo. Un bloque de masa M. Cuando habla de un bloque de masa M, me quiere decir que no importa la masa. Cualquier cuerpo se va a mover ahí. ¿Listo? Bueno, sigamos. Si asumimos la gravedad como 10, ya ahí le da uno una pista. Cuando habla de gravedad, habla de un movimiento. ¿Caída qué? Queda libre. Caída libre. Entonces, cuando habla de qué? De gravedad igual a 10, habla de caída libre. Listo. ¿Qué pasa? Póngale cuidado. O sea, ¿qué movimientos están cercanos a esto? ¿La caída qué? La caída libre. Jóvenes, póngale cuidado a esto. Yo dije algo fundamental que es lo que vamos a aplicar acá en el método de la solución de preguntas de física, las más duras. Ojo, recuerden que estamos trabajando las preguntas más ¿qué? Más complicadas que han salido ¿en dónde? En el Elipses. Entonces pónganle cuidado, jóvenes. Yo tengo acá, ¿esto cómo se llama este movimiento? Se llama un movimiento en un plano ¿qué? Inclinado. ¿Cierto? Pero el ICFES me está diciendo que hay un cuerpo que también puede estar cayendo en caída ¿qué? Libre. Ustedes saben por física que todo cuerpo en caída libre cae siempre con la misma aceleración llamada ¿cómo? Gravedad. Todos los cuerpos, indistinto de su masa, siempre y cuando minimice el rozamiento ¿con quién? Con el aire. Con el aire. Si yo tengo una hoja y una piedra y las dejo caer, pero la hoja la comprimo y yo tomo un video, les aseguro que con un video con celular ustedes ven la hoja comprimida y la piedra y caen al mismo ¿qué? Tiempo, porque la gravedad es la misma para todos los ¿qué? Cuerpos. Todos los cuerpos. Entonces pónganle cuidado. Entonces, ¿qué no es un movimiento en un plano inclinado? Un cuerpo en caída ¿qué? Libre. ¿Qué le pasa a este cuerpo? A ver, ahora, ¿qué no es un cuerpo en un plano inclinado? ¿Qué es lo contrario a un plano inclinado? ¿Un plano qué? Horizontal. Recto. A ver, un cuerpo, miren la masa que estoy dibujando ahí. ¿Qué aceleración tiene este cuerpo si yo lo abandono ahí? Cero. ¿Será que él se levanta y empieza? Eso. ¿Cuánto vale la aceleración de ese cuerpo? Por ahora cero. Cero. ¿Qué pasa si yo empiezo a inclinarlo? ¿Empieza a qué? A bajar. ¿Qué pasa si empiezo a inclinarlo más? Baja más rápido. ¿Y qué pasa si lo inclino totalmente? Ahora está en caída ¿qué? Libre. O sea que la aceleración varió desde 0 hasta ¿dónde? Hasta 10. Hasta 10. Eso. O sea que la aceleración varió desde 0 hasta 10. ¿Ustedes creen que el cuerpo, como está ahí en el problema, tiene una aceleración de gravedad? No. No. Tiene una aceleración entre 0 y ¿quién? Y 10. Y 10. ¿Cuál es la única respuesta que tiene aceleración entre 0 y 10? No, B. A, B, 2. La B. La B es la respuesta que el ICFES da y esa es la respuesta. Ya les... Profe, ¿por qué la B? Que no la póngale, otra vez, póngale cuidado.
Bueno, a ver, primero que todo voy a aclarar lo siguiente. Estoy utilizando un método que se llama el método conceptual, que algunos libros, normalmente no se enseña muy claramente. Sí se enseña, pero no así tan directo. Yo lo estoy enseñando acá directo. Voy a explicar. ¿Qué es el método conceptual? Hay dos formas, bueno, hay varios métodos para llegar a la respuesta, pero hay dos métodos principales. El método matemático, que es plantear las leyes de Newton acá, ¿cierto? Sumatoria de fuerzas. Y está el método conceptual, que es el que estoy aplicando acá. ¿Cómo funciona el método conceptual? El método conceptual dice que cuando yo conceptualizo, yo relaciono conceptos cercanos. ¿Sí? En otras palabras, yo tengo un movimiento en un plano inclinado. ¿Qué movimiento está cercano a un plano inclinado? Un cuerpo en caída, ¿qué? Libre. ¿Cierto? Entonces póngale cuidado. ¿Qué movimientos están cercanos a un plano inclinado? La caída, ¿qué? Libre. ¿Qué movimiento está cercano a un plano inclinado? Un cuerpo en una superficie horizontal. Y los comparo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo empiezo a inclinar este cuerpo, esta masa, cada vez más la inclino, ella se mueve más rápido o no. O sea que se está acelerando cada vez más. Y cuando lo pongo acá totalmente vertical, ¿qué hace el cuerpo? Ya está en caída, ¿qué? Libre. Por lo tanto, la aceleración varió ¿desde dónde? ¿Desde cero hasta dónde? Hasta la gravedad. Cada vez se volvió mucho más ¿qué? Más grande, más grande, más grande, más grande, hasta cuando llegó a la caída ¿qué? Libre. Entonces, el único número de las cuatro respuestas que tiene un valor menor que la caída libre, o sea que la gravedad, es el 2. ¿Listo? Por eso este problema se llama problema de ítem difícil, porque el más del 90% de los estudiantes lo contestaron mal en Colombia. ¿Por qué lo traigo acá? Porque me sirve para explicar la herramienta conceptual. No es que todas las preguntas del ICFES vayan a ser así, no van a ser así. Ya vamos a ver preguntas de nivel medio, ya vamos a verlas, y ustedes las van a responder muy, pero muy rápido, y me estoy dando cuenta de algo, que encuentro un nivel muy bueno en ustedes, y yo los felicito como están contestando. ¿Listo? Entonces, conclusión. ¿Qué pasó acá? Que entonces la aceleración es un número entre 0 y 10 en un ¿qué? En un plano ¿qué? Inclinado. Voy a resolverlo por Newton. Por Newton se resuelve con seno y coseno. Si ustedes miran acá, este problemita por Newton se va a resolver por seno y coseno. Recordemos algo. Esta flechita que está acá, por física, es mg seno de este ángulo, llamémoslo alfa. Se los recuerdo, en un diagrama de cuerpo libre, esta flecha, que es la que hace caer el bloque, es mg seno. Y la que va acá es mg ¿qué? Si es seno, ¿esta qué es? Coseno. Coseno. Muy bien. ¿Coseno de quién? De alfa. Bueno, ¿cuál es la que hace caer el bloque? Mg seno. Apliquemos Newton. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Tranquilos que esto lo vamos a ver en detalle. Solamente quiero como justificarlo matemáticamente. Recuerden que vamos a tener 8 días. Hasta la otra semana vamos a tener clases, ¿cierto? La otra semana. Y vamos a trabajarlo a profundidad. Sumemos fuerzas. Mg seno de alfa es igual, no hay más fuerzas porque no hay fricción, igual a ma. ¿A masa por qué? Por aceleración. ¿Qué le pasa a las masas que están en ambos lados? ¿Qué? Se cancelan. O sea que la aceleración aquí es igual a la gravedad por el seno de un ángulo. Ustedes saben que el seno de un ángulo siempre es menor que ¿quién? ¿Menor o igual a quién? A 1. Si yo multiplico la gravedad por un número menor o igual a 1, siempre me va a dar un número menor o igual a la gravedad, ¿cierto? Por matemáticas. Esta forma que estoy explicando acá, que yo sé que para algunos va a quedar así como, uy, no entendí, ¿cierto? Esta forma es la forma del colegio, la forma de los libros, la forma matemática. Yo expliqué este problema de la forma conceptual, que fue la anterior, ¿o no? ¿Cuál es más fácil de los dos métodos? La conceptual. La forma conceptual. La forma conceptual. ¿Cuál es la más rápida? La forma La conceptual. La conceptual.
Claro, porque tenemos 2 minutos. De aquí a que usted ponga a colocar las leyes de Newton, porque hacer diagrama de cuerpo libre, las flechas. Sin embargo, eso lo vamos a hacer, ¿o no? O sea, no se preocupen por ahora. Esto lo vamos a ver ya en profundidad cuando lleguemos a Newton en física, ¿listo? Pero lo que yo quiero mostrarles a ustedes son las herramientas. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Entonces, ¿cuáles herramientas son las que yo les voy a pedir? Y ya vamos a empezar ya a trabajar el libro de Luján. Primera herramienta, la herramienta textual. ¿Cuál? La de las 2 preguntas al texto. Segunda herramienta, la herramienta conceptual. ¿Cómo funciona la herramienta conceptual? Relacionando conceptos ¿qué? Cercanos. Básicos, no. Cercanos. Conceptos cercanos. ¿Qué concepto cercano hay a aceleración? Velocidad. ¿Qué concepto cercano hay a aceleración? Distancia. ¿Qué concepto cercano hay a aceleración? Fuerzas. ¿Sí o no? ¿Será que el amor, el concepto de amor, es un concepto cercano a aceleración? No. No. Bueno, está bien, uno se puede acelerar en algún momento, está bien, pero bueno, pero no es tan cercano, ¿o no? ¿Cierto? ¿Sí o no? Entonces, observen que el ejemplo, la herramienta conceptual es fundamental en esto. Bueno, ¿alguna duda? Esto lo vamos a explicar ya más tranquilamente cuando lleguemos a leyes de Newton y vamos a explicarlo de la manera de colegio, o sea, la manera de los libros, pero ustedes ya saben cómo hacerlo de manera ¿cómo? Conceptual. Listo, bueno, ok. Bueno, entonces, esta clase tal vez, esta clasecita que estamos haciendo acá, para mí es la clase más, pero más importante tal vez del pre-ICFES. ¿Por qué? Porque acá estoy dando las herramientas. No el conocimiento, las herramientas para que ustedes solitos lleguen ¿al qué? Al conocimiento. Vamos a leer la pregunta número 3. Ya con la herramienta conceptual, ustedes simplemente van a contestarla muy bien. Voy a pedirle a Alberto José. Hola, Alberto. Sí, hola. ¿Qué más? ¿Cómo estás? No, chévere, aquí. Ah, bueno, tienes una voz muy de presentador. ¿Sí te han dicho? Sí. Justamente me lo dijeron en la clase pasada. Ah, bueno, muy bien. Muy bien, ya te veré por ahí. Bueno, listo. Lee por favor la pregunta número 3. Listo. Alberto Se José. tiene un pedazo de hierro y otro de aluminio con el mismo peso. Si se sabe que el hierro es mucho más denso que el aluminio, se puede concluir que A. Ambos pedazos tienen el mismo tamaño. B. El pedazo de aluminio tiene menor tamaño que el pedazo de hierro. C. La masa del pedazo de aluminio es menor que la del hierro. O D. El pedazo de hierro tiene menor tamaño que el pedazo de aluminio. Perfecto, Alberto. ¿Cuál es la respuesta? No, ni modo. Tomémonos 40 segundos para resolverla. A ver. Bueno, profe, para mí es la C. Para mí es la C. La C. La C. Sí, profe, porque se está hablando de densidad y a mayor masa, mayor densidad. A ver, miren lo que tú estás diciendo. Esa es como la pregunta la pregunta o el chiste que hacen de ¿qué pesa más? ¿Una tonelada de hierro o una tonelada de aluminio? A ver. Pesan lo mismo. Ah, Puede pesan decir que pesa lo mismo. Pesan lo mismo. Una tonelada. ¿Quién ocupa mayor espacio? En este caso el aluminio, porque me están diciendo que el hierro es más denso, y el denso es cuánto pesa menos masa. Ajá, muy bien. O sea que, a ver, organicemos las ideas, conceptualicemos. ¿Qué mide la densidad rápidamente? La densidad que mide. La masa sobre el volumen. Sí, pero digámoslo conceptualmente, no con la fórmula. Muy bien, pero muy bien, felicitaciones, pero digámoslo. ¿Qué mide la densidad? ¿Qué es un cuerpo más denso que otro? ¿Que está más qué? Más comprimido, que pesa Más más. duro. Eso, muy bien, mire lo que hizo. Muy bien, un cuerpo más denso está más comprimido, está más concentrado. ¿Ocupa menos qué? Menos espacio. Menos espacio. Ok, el hierro es más denso que el aluminio, o sea que ¿quién ocupa menos espacio? El hierro. El hierro. Pero, y además porque tienen el mismo qué. El mismo peso. El mismo peso, o sea que tiene la misma masa. O sea que si tiene la misma masa y el hierro es mucho más denso, ¿ocupará menos espacio quién? El hierro. El hierro. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La D. La D.
La D. La D. El La pedazo de D. hierro. El pedazo La de D. hierro tiene menor tamaño que ¿quién? Que el El aluminio. aluminio. El aluminio. ¿Por qué? Porque estamos diciendo precisamente eso, ¿cierto? La B no, la B dice lo contrario, el pedazo de aluminio tiene menor tamaño. Si el pedazo de aluminio tuviera menor tamaño, estaría más concentrado, ¿no? Tendría mayor que, en la B, el aluminio tendría mayor que densidad. ¿Listo? Entonces, conclusión, la densidad que mide, la concentración de qué? De un cuerpo. De un cuerpo. ¿Pero qué es lo que está concentrado en un cuerpo? ¿De qué está compuesta la materia? Átomos. De átomos, muy bien. Entonces, lo que hace la densidad es medir la concentración de átomos. Estas bolitas que estoy pintando acá son la representación de los átomos, que están mucho más cerca unas de qué? Unas de otras. ¿Listo? Entonces, recuerden que, miren, estamos trabajando preguntas del ICFES. El concepto de densidad es un concepto muy preguntado, pero recontra preguntado en el ICFES. Pero de los más preguntados en el ICFES, la densidad. En física y en química, pero también en física mucho. ¿Listo? Bueno, rematemos entonces, para no dejar cojo ¿hay alguna pregunta? Profe, ¿por qué no puede ser la C? La masa del pedazo de aluminio es menor, porque dice que tienen el mismo peso. Y si tienen el mismo peso, ¿qué le pasa a los dos cuerpos? ¿Tienen la misma qué? Masa. Porque a peso, ¿a qué es igual? Acuérdense que peso es igual a qué? Masa por gravedad. Masa por gravedad. Si la gravedad es la misma para todos los cuerpos, cuando dos cuerpos tienen el mismo peso, ¿tienen la misma qué entonces? La misma masa. Ah, ok, La misma profe. masa. La misma Gracias. masa. Es por eso. ¿Listo? Recuerden, jóvenes, que el ICFES juega a eso. Muchas veces da una información y pone una respuesta la contradicción. Por decir algo, te dicen, por decir algo, vamos a suponer, armemos una pregunta del ICFES, por ejemplo, con Caperucita Roja. ¿Sí? Sí, Caperucita Roja salió muy temprano esta mañana y se colocó una bufanda verde y una caperuza naranja, ¿cierto? Y en las respuestas preguntan, bueno, ¿y la caperuza de qué color era? Y entonces colocan allá roja. Entonces uno responde roja porque siempre ha escuchado que Caperucita tiene la caperuza roja, ¿o no? Pero en la información que decía, naranja. Que ¿Sí sea ven? naranja. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Ellos juegan con eso, ¿cierto? Ellos juegan a ver si uno logra asimilar la información que ellos le dan. ¿Qué dije yo en las preguntas del texto? ¿Qué es lo que el autor quiere que yo conteste? ¿Y qué información me dan? Bueno, listo. Ok, gracias, Alberto. Paola. Hola, Paola. Hola, Gisette. Hola, profe. ¿Qué más? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Y usted? ¿Cómo Muy, está? muy bien, gracias. Me alegro mucho. A mí también me alegra mucho estar con ustedes. De verdad que estoy muy emocionado. Qué grupo tan bueno. Vamos. Pregunta 4. Paola, léela, por favor. Listo. Si fundimos los dos pedazos, el de hierro con el del aluminio, observamos A. La densidad del nuevo cuerpo es igual a la suma de las densidades de cada pedazo. B. La densidad del nuevo cuerpo es menor que la densidad del pedazo de hierro. C. La densidad del nuevo cuerpo es menor que la densidad del pedazo de aluminio. D. Las densidades no varían. Perfecto. Listo. Obviamente, si te pregunto cuál es la respuesta, No la sé. no la sabes. Necesito unos segundos para Claro, pensar. tómense unos segundos y sigan respondiéndome bien, por favor. Ok, Ale. ¿Qué ponga estamos haciendo? Estamos en la pregunta 4. Profe, ¿puedo responder? Ah, ok, Sí, claro, gracias. responde. Yo creería que la respuesta es la B. La B, perfecto. También me inclino por la B, profe. Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta obvia que es peligrosa y que es falsa? La D. ¿Qué es falsa? La D. Ah, sí, la A y la D. Muy bien, correcto. El que responde la D me está diciendo que si yo mezclo dos cuerpos, las densidades no varían. ¿Eso es falso o no? Cuando yo mezclo dos cuerpos, las densidades tienen que ¿qué? Claro, variar porque son Tienen diferentes. que variar porque son Sí, diferentes. correcto. Y la A aduce a que si alguien dice fundir, ¿qué es? Sumar o no. ¿Cierto que fundir qué es? Sumar. Y si yo Juntar, sumo dos cuerpos, Juntar los dos cuerpos. correcto. Entonces la gente diría, ay, la A de una, mire, la suma de las dos densidades. La respuesta es la B, muy bien. ¿Por qué es la B? A ver,
Pensemos conceptualmente. Yo tengo un cuerpo muy concentrado y lo uno con un cuerpo menos concentrado. Vayamos a la cocina. Preparémonos un jugo de fruta. Vamos a suponer que hacemos un jugo de guayaba y nos queda muy concentrado, o sea, con una densidad muy, ¿qué? ¿Alta o baja? Si está muy concentrado. Muy alta. Muy alta. ¿Y qué hago yo para desconcentrarlo? Para quitarle Le echo esa... agua. Le echas Echarle agua. agua. O sea que si yo mezclo un cuerpo muy concentrado con una densidad alta, con uno de menos densidad como el agua, ¿qué sucede? Va a ser menos a la primera. Eso. Entonces, ¿la respuesta cuál es? La B porque la va B. a ser menor a la que ya estaba. Correcto. O sea que la densidad del nuevo cuerpo es menor que la densidad del pedazo de ¿qué? De hierro. De hierro. O pudo también decirlo de otra manera. ¿Cómo le dirías? ¿Cómo le dirían? Dale. La densidad del nuevo cuerpo es mayor que ¿quién? Que la densidad del pedazo de ¿qué? De aluminio. De aluminio. Claro, profe. Claro. Pues, también se puede decir así o no. O sea, También, profe, también se puede Dime. decir que los átomos están menos comprimidos, ¿no? Menos comprimido, correcto, perfecto. Dime la pregunta. ¿Qué preguntas tienen? no, ya no, profe, ya no. Hágale. Ya No, sé, ya me con la aclararon. confianza. Bueno, con confianza. Listo. Bueno, entonces, ¿quedó claro lo conceptual? ¿Qué hicimos nosotros acá? Relacionar conceptos, ¿qué? Cercanos. Relacionar conceptos cercanos. Eso es lo que yo les voy a pedir de ahora en adelante para poder abordar las preguntas más complicaditas del ICFES. Obviamente que vamos a trabajar las preguntas de nivel medio. Bueno, entonces, comencemos las preguntas de nivel medio, que veo que ustedes van a volar en esto, estoy seguro. Bueno, entonces vamos a trabajar, estoy acá visualizando, comenzamos ya con el libro. Entonces vamos a trabajar las preguntas de nivel medio, también aquí hay preguntas de nivel fuerte, complicado, complejo. Pero vamos a comenzar la pregunta número 1 de matemáticas. Bueno, la pregunta, bueno, recuerden una cosa antes de continuar. El ICFES divide las matemáticas en 3 grandes grupos. El primer gran grupo, ellos hablan de álgebra. Álgebra y conteo, o sea, álgebra y números. Precisamente estas preguntas, las primeras que vamos a resolver, son preguntas básicas de números. Los números, naturales, reales, racionales, irracionales. El segundo grupo de preguntas, el ICFES lo llama medición. Medición, se refiere a geometría. Y el tercer grupo de preguntas lo llaman aleatoriedad, estadística y aleatoriedad. Todo lo que son tablas, todo lo que es probabilidad, todo lo que es manejo de datos. ¿Listo? Entonces recuerden que el ICFES habla de 3 grupos. Comencemos con el primero. Álgebra y numérico. Comencemos. Profe, qué pena. Dime, ¿Será claro que usted puede centrar, por favor, un poquito la pantalla? Ok, ahí. Ahí la estás viendo. Sí, señor, gracias. No, con gusto, me dicen, me avisan, correcto. Listo, comencemos. Entonces, empezamos con los números, rápidamente. ¿Cuál es el conjunto más grande de números? Repasemos rápidamente. Naturales, profe. O los reales. Los reales. Pero hay uno más grande. Universal. Los reales. Universal. Pero hay un conjunto mucho más grande. ¿Cuál? Que le colocan. Los completos. Que le colocan así una C. Muy bien, ¿cómo se llama? Los completos. Completos. Muy bien. Se llama complejos. Muy bien. Complejos. ¿Y qué son los complejos? Los reales unidos ¿con quién? Con los I. ¿Qué son los números I? Los imaginarios. Imaginarios. ¿Irracionales? No, los números I imaginarios. En este caso, no. Irracionales también se dice I, pero en este caso, en esta explicación, los complejos es la unión entre un real y un imaginario. Recuerde que un imaginario es un número que obedece a una raíz. ¿La raíz de quién? Un número de menos 2. De una raíz negativa. Como de números enteros. -2, -1. Correcto. Pero vamos a colocar el número más utilizado, el 1. Raíz de -1 no existe en los ¿qué? Raíz de -1 no existe en los reales. El real. Entonces,
se crearon los números ¿qué? Imaginarios. Imaginarios. Bueno, entonces recuerden que los números imaginarios, ojo, pero los números imaginarios no es que sean tan imaginarios. Ustedes van a ver más adelante en los que van a estudiar ingeniería o van a estudiar matemática o física pura, van a ver que los números imaginarios son vectores que están rotando. Más adelante ustedes van a ver eso. Yo acá solamente les comento que es un número imaginario, es la raíz de -1. La raíz de -1 es un número tan real, no es que sea tan imaginario, es tan real como los reales, ¿sí? Y se define, en ingeniería van a ver que ese número imaginario le va a permitir a los ingenieros, a los que han estudiado ingeniería sobre todo, resolver problemas de circuitos de una manera muy rápida, cuando pasan todo a números imaginarios. El número imaginario es un vector que está rotando. Vamos a mirarle una pregunta a ICFES. Bueno, recuerden, jóvenes, que todo esto obedece a una cosa en física. Recuerden que en física hay algo que se llama la famosa dualidad. ¿Alguno de ustedes se acuerda de eso? La dualidad. Lo están viendo ahorita, creo, en 11. Con la luz. La luz es dual. ¿Qué significa que la luz sea dual? Se comporta de dos maneras. ¿Cómo? Como onda. Como partícula y onda. Como onda y partícula. Este I obedece ¿a qué? Al comportamiento ¿qué? Ondulatorio. Cuando yo digo que es un vector rotando, ¿qué está haciendo? Cuando él rota, ¿qué está haciendo? Se está repitiendo, ¿no? Entonces, el I obedece al mundo de las ondas, ¿cierto? Y el R obedece al mundo de las ¿qué? Partículas. Bueno, sigamos. Entonces, vamos a resolver rápidamente la pregunta número 1. Al efectuar la operación, raíz cúbica de 125 más 2 raíz de 8 más 10, ¿el resultado pertenece a los números? Listo. Tómese unos segundos para resolverlo. Profe, D, irracionales. Irracionales, profe. Yo también puse la D. Ok, muy bien. Racionales. ¿Qué es un número irracional? Recordémoslo. Es un número que no puede ser expresado como fracción. Muy bien, perfecto. Los números racionales se asignan con la letra ¿qué? Q. Recuerden que los números racionales son los que se pueden expresar como fracción. Y los irracionales, o sea, los no Q, son aquellos que no pueden ser expresados como una fracción. ¿Cuál de esos números hace que todo sea irracional? El segundo. Raíz de 8. Raíz de 8. La raíz de 8. ¿Cierto? Porque la raíz cúbica de 25, ¿cuánto es? 5. 5, muy bien. Entonces recuerden que la raíz de 8 es un número que no puede expresarse mediante dos números enteros que al dividirse de raíz de 8. Recuerden que la raíz de 8 es 2.42, 44 y sigue su camino. Bueno, muy bien. Es como 2.82, profe, ¿no? Ah, sí, 2.82, 84. 2.82, muy bien, 84. Y no termina, ¿cierto? 2.82, 84. Perfecto. Listo, continuemos. ¿Alguna pregunta sobre esta pregunta del ICFES? ¿Qué notan acá? ¿Era una pregunta muy difícil? No, para nada, ¿cierto? No es una pregunta difícil. Vamos a la pregunta número 2 rápidamente. Bueno, si hay alguna pregunta, abren su micrófono y la hacen. Vamos a la pregunta número 2. Por favor, Justin Vallejo. ¿Se lee así? Justin. Sí, profesora Justin. Okay, ay, profe, listo. qué pena. Tenía Y el la- internet malo. Dale, Era para preguntarle algo. dale, claro que sí, pregunta. Sino que es que, bueno, en la primera para resolverlo, pues se tiene que, bueno, que hacer por pasos, pero en una parte da fracción, pero lo que yo le quería preguntar es que tiene que ser totalmente quedar en fracción al final para que sea un racional, o puede dar, o sea, primero fracción y luego decimal y ahí siempre va a ser irracional, ¿cierto? Depende. Recuerda que hay decimales que no son irracionales. Hay decimales, por ejemplo, el 0,5, que no es un irracional. El 0,5 es un ¿qué? El número 0,5 es ¿qué? Es un número medio. racional, ¿o no? Un ¿Por medio. qué? medio. Un medio. Muy bien. Es por eso. Entonces ahí tienes que tú tienes que decidir, tomar la decisión de, mire lo que dice, A, B, C y D son números ¿qué? Naturales.
Bueno, les pregunto, ¿cuáles son los números naturales? Rápidamente, recordemos. Del Los que, cero- Del arriba. 1 Los que se emplean para contar. los que están en las manos. ¿Qué números están en las manos? Del 1 al 10, ¿no? De 1 a Del 10. 1 al 10. Los básicos. ¿Del 1 al qué? Al más infinito. Los números naturales, los que están en las manos. Recuerden que se llaman números naturales porque fueron los primeros números que utilizó el hombre que contaba con los dedos, ¿o no? ¿Cierto? 10. ¿Ustedes ven el número 0 en las manos? No, entonces sería del 1 al 9. Ah, el número No. 9. Número El nueve, 0, entonces. el 0 fue una invención después de los números naturales. El 0. ¿Sí me entiende? Ahora, del 0 hacia el infinito se llaman los números enteros que positivos. Y del 0 del 0 hasta menos infinito se llaman los números enteros que negativos. Negativos. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, resuelvan el problema número 2 y me dan la respuesta. Entonces los números naturales son iguales que los dígitos. Pues es que yo no sé, en mi colegio pues, me habían dicho que del 1 como hasta el más infinito eran naturales. No. Siendo estrictos, puedes consultarlo. No, los números del 1 hasta el infinito, no, del 1 hasta el infinito son de 1 en 1, ¿no? Se llaman los números enteros positivos. Algunos incluyen el 0. Es una discusión, ¿no? Matemática, ¿no? Algunos dicen que el 0 es positivo. Es una discusión matemática, es una cuestión más teórica, pero la definición es esa. Los números enteros positivos empiezan desde el 0 hasta el más infinito. ¿Listo? ¿No sería la B? ¿Complejos? ¿Números complejos? Complejos. Ahí hay un raíz de -1, por ahí. No. No, pero está elevado a -2. Pero, Pero hay potencias y no podría ser irracionales porque hay fracciones. No serían naturales tampoco, porque tenemos potencias y tenemos letras también. Ok, imaginarios, porque no hay números imaginarios dentro de ese. Digo, acá. Ok, muy bien. Pero entonces recordemos algo. En potenciación yo puedo dividir potencias de igual base, ¿cierto? ¿Y qué hago con la división de potencias de igual base? Dejo la misma base y resto los ¿qué? Se restan los exponentes. Los exponentes. Entonces, a ver, vamos a decir algo que dijo por allá alguien. Vamos a trabajar los números con los números y las letras con las letras, ¿cierto? O sea, esa de hombre con hombre, ¿sí? Lo mismo. Números con números y letras con ¿qué? Con letras. 12 dividido 4, ¿cuánto es? 12 dividido 4, ¿cuánto es? 3. ¿Cómo quedaría el A? A1. Quedaría A a la menos ¿qué? A a la menos 2. Menos darían ¿qué? Más 3. Más 3, ¿cierto? Bueno, ¿cómo quedaría el B? B a la 2. Bueno, B a la 4. A la 4 menos 2. ¿Cómo quedaría el C? B, C a la menos 8. Sería menos 18. Menos 8 más 10. Menos 18. ¿Y la D? ¿Cómo quedaría el D? D a la 5 menos 3. El D quedaría, voy a borrar esto, perdón. Y el D quedaría, ¿D a la qué? Se cayó. Quedaría D a la 5 menos 3. Hagamos todo eso rápidamente. ¿Cómo quedó? 3 A a la 1. B a la 2. C a la qué? A la 2 y D a la 2. Y D a la 2. Y a la 2. Si A, B y C y D son números enteros, son números naturales, al elevarse al cuadrado, ¿qué pasa? ¿Siguen siendo números qué? Naturales. Naturales. Es una operación cerrada. Profe, pero al elevarse y si pasan de 9, ¿ya serían enteros o siguen siendo Correcto, naturales? muy bien. Si pasan de 9, acá entonces una respuesta tiene que ser números ¿qué? Complejo. Enteros positivos. Recuerden que la Z se utiliza para decir en matemáticas un número ¿qué? Entero. Recuerden que la letra Z, terminología matemática, recuerden que la letra Z se utiliza para dar un número entero. Pero la única respuesta posible, no puede ser la A imposible, la B menos, la C tampoco. ¿Cuál es la respuesta entonces?
La de profe, pero con una condición. Con una condición, que de que no pasen de 9. Que esa multiplicatoria no pase de qué? De 9. De 9, perfecto. Pero es la única opción, no hay más. ¿Listo? ¿Por qué no puede ser complejos? Si ahorita estabas diciendo que complejos tiene como... Recuerda que complejos tiene que tener un imaginario. Y complejo es que haya un raíz de -1. Y pues aparte estos son, pues como, no son menos, o sea, son enteros positivos, así que... Exacto. ¿Cómo es que? No hay forma de que... No hay raíces. No hay raíces. Ahí no hay Y no raíces. se pasan del 9, entonces por eso vendrían siendo naturales. O sea, entrarían directamente a ese grupo. ¿Cómo podría ser imaginarios? Que de pronto haya un b a la 1 medio. ¿Y qué es b a la 1 medio? ¿Raíz cuadrada de quién? Raíz cuadrada de 2. De b. De b. Listo. Entonces, a ver, entonces, en ese caso, si hay una raíz, podría la respuesta de pronto dar ¿qué? Imaginario. Si esa b es negativa o no. Si esta b es ¿qué? Negativa. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un repaso. Espera a ver si lo alcanzo a hacer ahorita. Vamos a hacer un repaso entonces de lo siguiente. Propiedades de la potenciación. Entonces, vamos a hacer un repaso rápidamente de las propiedades de la potenciación para que nos acordemos. Primera propiedad de la potenciación. Bueno, voy a dar las propiedades fundamentales que ustedes deben manejar. Todo número elevado a la 0, incluyendo el 0, ¿cuánto da? 1. Da 1. Incluyendo el 0, sorprendente, ¿no? Segunda propiedad de la potenciación. Yo puedo tener una potencia a a la m. Yo puedo bajarla al denominador, siempre y cuando a la potencia le cambie ¿qué? El signo. Si está positiva arriba, ¿cómo queda el exponente? Negativo. Negativo. Esa es una propiedad de la potencia. Deben ustedes recordarla. Y lo mismo. Profe, una pregunta. El exponente está negativo y pasa a positivo sí. si se pone a ese acto. Correcto. Si tú tienes a a la menos n, tú puedes decir que esto es 1 sobre a la ¿qué? A sobre n, a la n, sí. Correcto. Perfecto. Listo, sigamos. Tercera propiedad de la potenciación. La multiplicación de potencias de igual base. Ya la voy a escribir acá. Tercera propiedad. Se dejan las mismas bases y solamente pues cambian los exponentes. Correcto. Si yo tengo a a la n por a a la m, queda a a la m más ¿quién? Más n. Cuarta propiedad. La división. Lo mismo. Esto dividido a la n, se deja la misma base y se restan los ¿qué? Exponentes. Quinta propiedad, la voy a colocar al lado derecho. Una potencia elevada a otra, ¿qué hago con las exponentes? ¿De qué? Se multiplican. Se multiplican. Pero se mantiene, claro, la misma. Correcto. Y sexta propiedad, muy importante. Un exponente fraccionario es una raíz, donde el denominador es la raíz y donde el numerador es acompaña la base. ¿Es el qué? Exponente. Ojo, el denominador de ese fraccionario es la raíz. Si esa n que acabo de escribir es un 3, sería raíz cúbica. Si esa n es un 2, es raíz ¿qué? Cuadrada. Si esa n es un 5, es raíz quinta. ¿Cierto? ¿Y el m qué es? El exponente, ¿o no? Por favor, copien esas propiedades porque es importante que ustedes las sepan. Eso hay que saberlo de memoria, no hay nada que hacer. ¿Listo? Pero es una pregunta, es que no se ve bien la propiedad. Esta vendría siendo a la m multiplicado por n. No, a la m. Dividido. Dividido. A la m dividido. Okay. Es dividido. Esta propiedad es dividido. A la m sobre, esa rayita es un sobre, una división. Esta rayita es una división. Esa rayita es una división. Esta. Aquí hay una división entre m y ¿quién? Y n. ¿Listo? Bueno, ¿quedó claro? ¿Alguna pregunta de esas propiedades? Es lo mínimo que ustedes tienen que saber. Tienen que saber eso de memoria. No hay nada que hacer. ¿Listo?
Bueno, entonces, ok. No lo borre aún, por favor. Bueno, no, hágale. Si quieren, tomen una captura de pantalla. Recuerden que esta clase también se está grabando para que ustedes la puedan consultar después. Vamos a tener, ya les dije a ustedes, una linda semana, ¿cierto? Donde vamos a trabajar bastante fuerte, pero me encanta que participen. La verdad que estoy muy contento con ustedes. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Jóvenes. Bueno, yo les voy a mostrar. Bueno, listo. Entonces ¿puedo borrar? Sí, sí, señor. Perfecto. Bueno, entonces yo les voy a mostrar, pónganle cuidado, yo les voy a mostrar en la siguiente clase, o sea, mañana de matemáticas, ahorita tenemos física, yo les voy a mostrar una pregunta de competencia comunicativa salida en el ICFES de fraccionarios, para que ustedes vean cómo el ICFES pide. Recuerden que estamos hablando, estas preguntas, estamos hablando de preguntas de nivel medio y preguntas de nivel complejo. Esta pregunta 3 es una pregunta muy fácil, muy fácil. Cuando resolvemos 2/3 más 3/4 a la menos 1 más 5/6 menos 2, el resultado es un número. Hagámoslo rápidamente. A ver, hagámoslo incluso de memoria. A ver. 2/3. ¿Le sumo qué? 3/4 a la menos 1. ¿Qué significa 3/4 a la menos 1? 4/3. 4/3, muy bien. Recuerden Lo que podemos colocar como 1 sobre... como 1 sobre 3/4. ¿Y 1 sobre 3/4 qué es? ¿4 qué? Tercios. Más 5/6 menos ¿quién? Menos 2. Voy a sumarlo rápido. 2 manzanas más 4 manzanas, ¿cuántas manzanas son? 6/3. Y 6/3 más 5 ¿qué? 5/6 ¿o no? Menos 2. Ahí no hay que hacerlo de carita feliz, no, ahí no se hace eso. Ah, sí, acá sí, mira, acá sí. Sí, en la parte de... Tú lo haces acá la segunda parte. y se invierte, ¿no? 1 por 4. Pues, 4. como yo utilizaría... de carita feliz, ya entendí. Carita feliz ya. Bueno, ponle cuidado. Cuando yo sumo fraccionarios de igual denominador, no hay necesidad de hacer carita feliz. Dejo el mismo denominador. Ah, sí, 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 señor. Y No sumo vaya- los, listo, sí, subo sí, los sí. numeradores. Muchas gracias. No, no, con gusto. 6 dividido 3, ¿cuánto es? Profe, espera que pena. No se supone que en la segunda parte, o sea, ya hicimos la del mismo denominador. Se supone que la segunda parte Ay, profe, me perdí. Ah, ponle cuidado, ponle cuidado. Siempre, a ver, jóvenes, siempre en todo examen hay que ir a hacer lo menos, no lo más. Ponle cuidado, ¿a qué me refiero con lo menos? Siempre yo tengo que ir con la mente en simplificar. Siempre simplificar, tratar de simplificar todo, o si no, esto se me vuelve una cosa inmanejable. 6/3 yo lo puedo dividir, ¿no? 6 dividido 3, ¿cuánto es? Sí, lo puede colocar como 2 y 2. entonces ¿Y qué le pasa se resta con con ese el 2? menos 2. ¿Qué le pasa con Y ese solo menos 2? quedan 5/6. ¿Y Se 5/6 resta con el qué 2. es? Fracción. ¿Es un qué? 5/6. Un racional. Un racional. ¿Por qué nos recuerde que una fracción impropia es lo contrario, que fuera 6 sobre 100? Les recuerdo, una fracción impropia es cuando el numerador es mayor que ¿quién? Que el denominador. El denominador es mayor que el numerador. Una fracción impropia. Impropia es cuando el numerador es mayor que el denominador. Exacto, exacto, profe. Irracional es 5/6, ¿no? Entonces la respuesta, la 21 respuesta, la única respuesta, ¿cuál es? La A. ¿Está claro para todos? Recuerden que racional, ¿qué es? Un número racional es un número fraccionario, simplemente es un número que se puede expresar como la división entre dos números A sobre B enteros, ¿sí o no? Bueno. Profe, le tengo una noticia. Cuéntame. Son las 12. Ah, bueno, perfecto. Listo. Está muy encarretada, pero es para que no se nos corra el horario de la tarde. No, vale, nos vemos a la 1, ¿cierto? Sí, mi profe, a la 1.
Entonces ya Perfecto. ellos salen a almorzar, feliz almuerzo. A la 1 nos reencontramos nuevamente con el profe para trabajar física. Y usted me manda entonces el nuevo link o con este nos aplica. No, con el mismo, listo. Listo, profe. mi profe. Bueno. Hágale pues. Muchas Chao, pues. gracias. Gracias. Nos vemos Chao. ahorita. Gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Chao, jóvenes, nos vemos. Nos vemos ahorita. Bueno, gracias. Chao, pues. Chao a Nos todos. vemos. Chao. Chao a todos. Adiós. Adiós.